Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista. Me acompaña ahora aquí en estudio Rodolfo Caldera Mejía. Él es director del programa La Última Reforma. Yo quisiera, si tuviera, Iván, ahí a mano, el promocional que tiene La Última Reforma, porque cuando nosotros lo vemos y lo transmitimos, siempre hay muchas personas que me dicen, ¿y de qué trata el programa? Cuando aparece la imagen, no necesariamente un programa espiritual o de religión o de temas paulistas como ellos abordan, sino que algunos creen que es un programa de otro tipo de análisis. Y aunque sí durante el programa y la temática ellos abordan algunos temas de la realidad nacional, también desde esa óptica, pues quisiera que lo vieran para que la gente que le da seguimiento a eso y que por primera vez lo va a ver, o los que ya lo han visto entiendan más. Quisiera que vieran el promocional y luego seguimos conversando con Rodolfo Caldera. Adelante. El programa La Última Reforma, todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de noticias de Nicaragua, Canal 23. La Última Reforma es un espacio para la reflexión desde la perspectiva del Evangelio de la Gracia. Y cuando ahí decía un programa no apto para religiosos, entonces algunos me regañaban y me decían, ¿es un programa ateo? ¿Es un programa...? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es político. Entonces, porque aquellos contravalores, ¿no? Aquí la cobertura, el programa del Verdeanda, presenta, este programa no es apto para personas de que padecen mal humor, usamos palabras soeces a veces por las problemáticas que hay. De pronto en las redes sociales, ahora que la gente se puede manifestar como quiere, se dicen groserías y el lenguaje de paz, la cultura de paz se ha perdido. Pero en el caso de un programa como el de ustedes, que no es para religiosos, como le dicen ustedes ahí necesariamente, o es como es un atractivo para que realmente la gente religiosa pueda ver que hay reforma a lo que se dice dentro del Evangelio de la Gracia. Cuéntenos un poco y bienvenido, Rodolfo, aquí al programa. Gracias, licenciado. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos llegando al segundo año de estar con ustedes. Muy contentos no solo del espacio que nos han permitido poder compartir con tantísima gente, sino también por el hecho de que ha habido una receptividad hacia el mensaje que nosotros compartimos. Obviamente es un mensaje que es muy estricto desde el punto de vista teológico. Entonces, obviamente, al nosotros presentarlo, pudiera ser que, digamos, el tímpano de una persona en extremo religiosa, o muy fanática, por así decirlo, se sienta aludido. Entonces nosotros hacemos esa pequeña advertencia, no para que no nos vean o nos escuchen, sino precisamente para que cuando tomen la iniciativa de ver el programa, se den cuenta que tienen que quitarse esos sesgos de fanatismo religioso para que se pueda entender el mensaje que nosotros compartimos. Nosotros centramos el mensaje del programa en que el Evangelio le fue entregado al apóstol Pablo. Y una vez que nosotros apartamos a Pablo, digamos, de todo, cualquier otro aspecto teológico o religioso, pues entonces deducimos de que hay muchos elementos que la religión actual aplica
pero que nosotros consideramos que no debe ser así. Ahora, esa gran discusión teológica sobre los paulistas, sobre el Viejo Testamento, sobre el Nuevo Testamento, que cuando uno ya está en su iglesia, en su religión, bueno, no lo discute, pues, porque bueno, uno se va al dogma que le están poniendo, que le están diciendo. ¿Ustedes a qué se debe que lo quieren abordar? ¿Verdad? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes hacen? ¿Quieren crear una nueva visión a cada uno de estos televidentes o quieren llegar con el mensaje realmente, como dicen los pastores evangélicos, a su oveja, como dicen los sacerdotes católicos a sus fieles? ¿Cómo lo pretenden? Pues la idea que nosotros planteamos es que consideramos de que el creyente tiene una posición en Cristo que solo el apóstol Pablo la manifiesta. Entonces, lo que nosotros queremos es que el creyente entienda esa posición. Los sesgos religiosos lo que han motivado es que han puesto un cerco alrededor de lo que pudiera ser Dios o de lo que pudiera entenderse como Dios, y ese cerco, lejos de acercar a la gente a Dios, lo ha alejado. Entonces, vos vas, por ejemplo, a una denominación religiosa en particular, y lo primero que hacen cuando te haces presente o te haces miembro de esa congregación, es que te dan una serie de lineamientos de lo que no debes hacer, de lo que no debes decir, de cómo no debes vivir. Y al final lo que hacen es controlar la vida de las personas. Entonces, a nosotros no nos importa que sigan siendo católicos, que sigan siendo evangélicos, o que sigan ejerciendo pues la percepción religiosa que tienen. Pero lo que sí nosotros queremos es que en medio de eso entiendan de que hay algo más de lo que les han enseñado, que hay un criterio que debe ser entendido, una reflexión que debe ser hecha, que por causa de los dogmas religiosos no se hace. Porque, como acabo de mencionar ahorita, todo lo que hace la religión en sí es simplemente crear condiciones. O sea, se cree que para acercarse a Dios hay que cumplir ciertos requisitos, hay que cumplir ciertos eslabones, y no es cierto. El apóstol Pablo es bien preciso en eso. Entonces, por eso decía que una vez que nos aislamos en Pablo y nos quedamos con él, Pablo nos presenta una serie de consideraciones. Por ejemplo, cuando hablamos de que el apóstol Pablo dice de que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, Pablo dice que se nos hizo sentar. Es decir, no fue una decisión que yo debía tomar, no fue una actitud que yo debía realizar, simplemente fue una decisión de Dios de ponerme ahí. Y que una vez que yo entienda de que estoy allí, pues entonces ya mi perspectiva de vida debe cambiar totalmente. No pretendemos nosotros crear una organización o una comunidad como tal, no. Simplemente queremos hacer hincapié en ciertos aspectos y que el creyente lo entienda. Que el creyente vea de que Dios no es eso que nos han dicho, que Dios es algo mucho más superior y que en esa superioridad de Dios, Dios nos hizo uno con Él. Y que yo no necesito cumplir requisitos para entender que soy uno con Él. Los requisitos están de más. Entonces, la gente los quiere seguir cumpliendo, perfecto. Pero Dios está más cerca de lo que creen. Eso podríamos decir, es libre albedrío. Es que uno puede hacer lo que uno cree porque ya fuimos creados. ¿Hay imagen y semejanza? Pues fíjate que al contrario, nosotros creemos desde la perspectiva de Pablo que no existe libre albedrío. Inclusive cuando Pablo habla de las obras de la carne, Pablo dice que estas se oponen entre sí cuando habla de lo que es la carne y lo que es el espíritu, y dice que esa oposición es la que permite que no hagamos lo que nosotros queremos. Al final de cuentas, nosotros estamos cumpliendo el designio de Dios. Usted va, licenciado, a una congregación religiosa y lo primero que le dicen es que Dios tiene el control de todo. Pero a la hora de querer ejercer la vida cristiana, como la llaman, pues resulta ser que no lo tienen. Porque, por ejemplo, la oración está encaminada a querer cambiar la voluntad de Dios. Y no debiera ser así. Más bien yo tendría que aceptar que la voluntad de Dios va en un solo sentido y que por tanto yo no puedo hacer que eso cambie. Ahora, que cada quien viva como quiera, pues nosotros simplemente presentamos una herramienta de discusión, que cada persona pueda analizarlo. ¿Cómo quiera vivir cada persona? Eso es un asunto de cada persona como tal.
el apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Gálatas, allá en el capítulo 6, dice, cada quien llevará su propia carga. Entonces, eso es estamento de cada persona. Si una persona dice, bueno, yo quiero vivir como yo quiero, al final no se puede, porque el designio y la voluntad ahí va. Pero no es cierto tampoco que la religión al final define mi vida, porque uno cree vivir cierto dogma religioso, pero al final es mentira, uno lucha contra eso todos los días. Y eso uno no puede, digamos, no puede negarlo, no puede rehusar que eso sea así, porque es cierto. Por eso es que nosotros vemos tantos problemas en las grandes congregaciones religiosas, y los problemas de cuáles son, precisamente de quebrantamiento de aquellos dogmas que la misma organización religiosa ha impuesto, porque se hace difícil. Permíteme hacer una pausa y cuando regresemos un tema que quisiera aprovechar para nuestra teleaudiencia amplia, ¿verdad? Y no solamente a los que son católicos, evangélicos, o incluso pues son del Evangelio de la Gracia, como ustedes le dicen. ¿Tienen ustedes una opinión o reflexión acerca de esas dos grandes, diríamos, religiones, podríamos decir, los evangélicos y los católicos? ¿Tienen alguna opinión sobre eso? Vamos a la pausa y cuando regresemos nos comentan. Adelante con los mensajes y regresamos con Rodolfo Caldera Mejía, director del programa La Última Reforma. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. Claro que sí. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizás la energía para tu familia, tu hogar. Asegurás las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos conversando con Rodolfo Caldera Mejía, director del programa La Última Reforma, que se transmite los días miércoles a las 8 de la noche aquí por el canal de Noticias de Nicaragua. Y yo le hacía el comentario al arrancar, cuando venían ustedes, y me dice nuestra jefa de producción, ve, es que están solicitando tener un programa que se llama La Última Reforma, otros constitucionalistas, le digo, ¿verdad?, creyendo que era temas políticos. No, me dice que ellos son cristianos, no, evangélicos, no, creyentes. Entonces le digo, Cuba es una secta satánica. Y entonces se quedó aquello. Entonces Rúrico, ¿verdad?, salió en carrera y dice, yo no hago ese programa, católico, apostólico y romano. Luisito, después de aquí decían, tenés que ir a la iglesia de Fátima a orar y después si no, no te dejan entrar a su casa. Iván, que es más laico, ¿verdad?
Decía, a mí me vale solvente, no me importa, a mí que me traigan el vino. ¿Tienen ustedes un momento de reflexión sobre los temas de estas religiones y cómo comparten el Evangelio de la gracia que ustedes le dicen entre ustedes? Una vez que nosotros separamos a Pablo del resto de los escritores de aquel gran libro que llamamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta de una serie de expresiones y de principios que una vez que lo contrastamos con los dos grandes ejes religiosos, los evangélicos y los católicos, lastimosamente entramos en una enorme contradicción. Y la contradicción estriba en que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, Él estableció una serie de normas y una serie de normas para ese pueblo. Ahora viene el apóstol Pablo y nos dice, el pacto fue con aquel pueblo. Nosotros no somos de ese pueblo. Aunque si bien es cierto, Él era judío, su ministerio fue llamado hacia el pueblo gentil. Es decir, hacia aquellos que no habían sido parte de ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, mayormente el catolicismo y en este caso los evangélicos? Lo que hacen es hacer una reedición barata del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y lo decimos así con cierta autoridad, pero también con cierto respeto, aunque pareciera que no lo tuviéramos, pero es cierto. Al hacer una reedición barata de ese pacto, o sea, lo que están haciendo es metiendo a la gente a que haga cosas por Dios que Dios no está pidiendo que hagan por Él. Entonces, cuando nos escuchan a nosotros, pues obviamente el tímpano de ellos, por eso es el lema, no aptos para religiosos. El tímpano de ellos, muy sensible, siente un repudio hacia lo que nosotros planteamos y nosotros lo miramos normal. Que haya, por ejemplo, gente muy religiosa que nos diga que nosotros estamos mal o que somos satánicos incluso, porque hay gente que nos ha dicho esas cosas, nosotros no nos afecta de ninguna manera. Lo importante aquí, yo me encuentro gente en la calle, por eso que nos sentimos tan bien aquí en el Canal 23, por eso que nos sentimos muy cómodos, porque la gente mira el programa. Entonces, yo me encuentro gente en la calle, en supermercados, en centros comerciales, y me dicen, mire, su programa ha sido muy aleccionador para mí. Hay otros que me dicen, mire, usted está loco. Mire, usted lo que está haciendo es confundir a la gente. En una ocasión, una señora bastante entrada en edad, hasta me quiso dar un bastonazo por eso, una señora muy católica. Pero nosotros le decimos no al católico, no al evangélico, le decimos al creyente católico y al creyente evangélico que Pablo es su apóstol. Y que una vez que defina su vida en relación a su apóstol, tiene que cambiar, indudablemente. Entonces, nosotros no tenemos nada en contra, sí los estamos mencionando constantemente porque son las dos grandes corrientes mayoritariamente religiosas, entonces forzosamente tenemos que hacerlo. Pero no porque pretendamos nosotros sacar réditos de eso, no, simplemente que... Pero pretenden darles lecciones, pretenden atraerlos hacia el Evangelio de la Gracia, pretenden que solo lo oigan, ¿qué pretenden? No, lo que nosotros pretendemos es que el creyente entienda cuál es su posición en Cristo. Lo demás ya sería de él, si él quiere seguir siendo católico, si él quiere seguir siendo evangélico, básicamente. Yo quiero agradecerte, Rodolfo, no sé si tienes algún otro comentario alrededor del programa. No, el agradecimiento es hacia tu persona, tu familia, nos han recibido muy bien. Nosotros ya nos sentimos como en casa aquí en el Canal 23. Y lo importante es que en ese sentido de libertad que ustedes tienen como medio de comunicación, pues nos ha resultado provechoso a nosotros, muy provechoso. En el sentido de que nos hemos podido expresar, hemos podido compartir con toda la audiencia lo que nosotros tenemos para darle y eso para nosotros ha sido lo más importante. Así que más bien el agradecimiento hacia ustedes por abrirnos la puerta y no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir aquí, porque no solo depende del asunto de la decisión de estar con ustedes, sino de muchas otras cosas que están ahí pues y que son ineludibles. Pero mientras no sea posible, esté en nuestro canal. Gracias, pues, Rodolfo, y esperamos seguirle dando espacio y que ustedes puedan, en la diversidad de opiniones,
poder aportar, ¿verdad? Aquí también a esa... Nosotros cuando hablábamos decíamos la cultura de paz, ¿verdad? Y el entendimiento y la tolerancia a todas las ideas. Y esta es una muestra casualmente dentro de los temas religiosos, que aquí también el Evangelio de la Gracia, aun cuando tenemos programas católicos, programas evangélicos, y también tenemos el Evangelio de la Gracia aquí dentro de nuestra programación, así como también en la política, tenemos de todo. Nuevamente gracias y al equipo también que hace y produce el programa, me lo saluda y díganle que lo sigan haciendo mejor. Okay, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar un poco sobre la primera jornada productiva de ANAPS 2018, Despierta el Líder. Va a estar con nosotros Gustavo Ponce, miembro de ANAPS, corredores de seguro que se están preparando para seguir aportando la cultura de seguro en Nicaragua. Vamos a los mensajes y regresamos con él. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.